¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo? Que clamas, pides, suplicas, pero todo sigue igual. ¿Te ha pasado que, en medio del dolor, levantas tus manos al cielo esperando una respuesta y solo encuentras silencio? Si estás viendo este video, no es casualidad. Dios te trajo aquí porque está a punto de revelarte un principio espiritual tan poderoso que puede cambiar tu vida para siempre. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría, no es una fórmula vacía, no es un truco de fe, es una verdad respaldada por el cielo. Cuando aprendes a pedir de la manera correcta, nada, y repito, nada, te será negado. Pero antes de revelarte cómo debes pedir, déjame decirte algo que pocos se atreven a confesar. Muchas oraciones no son respondidas, no porque Dios no quiera, sino porque no sabemos pedir. Oramos desde la ansiedad, clamamos desde la desesperación, le hablamos a Dios como si fuera un cajero automático celestial. Y cuando no obtenemos lo que queremos, dudamos de su amor, de su poder, de su fidelidad. Pero la Biblia no miente. La palabra de Dios es clara. Escucha esto: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo capítulo 7 versículo 7. ¿Sabes qué significa eso? Que el cielo está abierto para el que sabe tocar la puerta correcta. Que hay respuestas esperando por ti, milagros listos para ser desatados, bendiciones que ya tienen tu nombre, pero necesitan que actives la llave correcta, la manera en que pides. Ahora escucha bien, este no es otro video más de motivación espiritual. Esto no es un mensaje vacío para calmar tu dolor por un rato. Esto es una revelación que puede transformar tu relación con Dios y abrir los cielos sobre tu vida como nunca antes. Porque sí, es posible pedir y no recibir. Es posible clamar y no ver el milagro. Pero también es posible pedir con poder, con propósito, con alineación al corazón del Padre, y ver cómo lo imposible se vuelve inevitable. ¿Sabías que hay peticiones que conmueven el corazón de Dios y hacen que el cielo se mueva con urgencia a tu favor? ¿Sabías que Jesús mismo nos dejó un modelo perfecto de cómo pedir para que nada nos sea negado? ¿Y sabías que estás a un paso, solo uno, de activar ese poder en tu vida? Pero te advierto algo, no todos están listos para escuchar esto. Porque esto no es para los que solo quieren una solución rápida. Esto es para los que anhelan conocer al Dios que responde, al Dios que honra la fe, al Dios que abre caminos donde no los hay, al Dios que no miente y no falla. Tal vez llevas años esperando una respuesta. Tal vez hay una oración que has hecho tantas veces que ya ni sabes si volver a repetirla. Tal vez te has preguntado, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que mis palabras tienen algún valor? Y hoy, quiero decirte con toda certeza, sí, te escucha. Pero también quiere enseñarte a pedir de la manera que activa el cielo. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Lo ves? No es solo pedir, es pedir conforme a su voluntad. Y cuando haces eso, la respuesta no es un quizás, es un sí del cielo. Imagina por un momento qué pasaría si tus oraciones empezaran a alinearse con los planes perfectos de Dios. Imagina que cada vez que oraras, sintieras paz, dirección, convicción, y luego, la respuesta. Imagina que ese milagro que tanto esperas, ya está en camino. Y lo único que falta, es que aprendas a pedir como Jesús pidió. No desde el capricho, sino desde la fe. No desde la duda, sino desde la confianza. No desde la emoción, sino desde el espíritu. Y si estás pensando, pero yo ya he pedido muchas veces y nada ha pasado. Te entiendo, pero déjame hacerte una pregunta directa. ¿Has pedido con el corazón correcto? ¿Has pedido desde la gratitud, desde la rendición, desde la obediencia? ¿Has persistido o te cansaste a mitad de camino? Jesús nos enseñó a orar sin cesar, a clamar de día y de noche, a creer aun cuando no hay señales, a tocar la puerta 1, 2, 100 veces, hasta que se abra. ¿Y sabes qué? Se abre. Siempre se abre para el que no se rinde.
Este video no es solo una enseñanza. Es un llamado. Es Dios tocando la puerta de tu corazón para decirte: hijo, hija, no te he ignorado. Estoy esperando que pidas como te enseñé. Y cuando lo hagas, nada te será negado. Así que no te vayas. No te desconectes. No te distraigas. Porque en los próximos minutos, voy a revelarte el secreto espiritual para que tus oraciones dejen de ser palabras vacías y se conviertan en decretos de fe que el cielo no puede ignorar. Te lo repito una vez más. Pide de esta manera, y nada te será negado. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría marcar el antes y el después en tu vida de oración. Y créeme, después de hoy, nunca volverás a pedir de la misma manera. Antes de abrir tus labios para pedirle algo a Dios, es necesario examinar lo más profundo de tu alma. La manera en que te acercas a Él determina la respuesta que recibirás. Muchos oran, claman y suplican, pero lo hacen desde un corazón contaminado por el orgullo, la duda o la autosuficiencia. La verdad es que, delante del trono de la gracia, Dios no mira las palabras hermosas ni las fórmulas religiosas. Él mira la disposición del corazón. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 8: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios no rechaza al que viene humillado, pero resiste al altivo. No se trata de pedir desde el desespero, sino desde la fe. No se trata de exigir, sino de reconocer que todo lo que recibimos es por gracia, no por mérito. Cuando te presentas ante Dios con reverencia, humildad y arrepentimiento genuino, el cielo se abre a tu favor. Un corazón que sabe pedir es aquel que reconoce que no puede solo, que entiende que sin la presencia de Dios, todo esfuerzo humano es en vano. Es un corazón que no solo busca la bendición, sino que anhela al Dios de la bendición. Muchos quieren respuestas, milagros, provisión, pero pocos están dispuestos a rendirse ante el dador de todo. Tener la actitud correcta delante de Dios es decidir confiar aunque no entiendas, rendirte aunque no veas, agradecer incluso antes de recibir. Es limpiar tu interior para que la fe fluya sin estorbo. Es pedir no desde la desesperanza, sino desde la certeza de que Él es tu Padre y te ama con un amor eterno. Cuando te acercas a Dios con un corazón sincero, alineado con su voluntad, Él no solo oye tu oración, Él actúa. Porque para aquel que cree y pide con fe, no hay nada que le sea negado. Jesús no solo vino a salvarnos, también vino a mostrarnos cómo vivir, cómo orar y cómo pedirle al Padre. Su vida fue un ejemplo perfecto de comunión con Dios. Y cuando sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, Él no les dio una fórmula mágica. Les reveló un principio espiritual poderoso. El corazón que pide debe hacerlo con reverencia, con fe y con entendimiento de quién es Dios y quién es uno mismo. En Mateo capítulo 7 versículo 7, Jesús declara: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta es una invitación directa del Hijo de Dios a confiar plenamente en el poder de la oración. Él no dice tal vez o si tiene suerte, dice con autoridad: pedid y se os dará. Pero, ¿cómo pidió Jesús? Lo hizo siempre desde la intimidad con el Padre, no desde la ansiedad ni la desesperación. Jesús pasaba noches enteras orando en soledad, buscando la voluntad de Dios antes de actuar. En el huerto de Getsemaní, momentos antes de ser entregado, Jesús nos dio el ejemplo más profundo de cómo debe ser nuestra actitud al pedir. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí entendemos una verdad que cambia la oración por completo. Pedir no es imponer tu voluntad a Dios, es alinear tu corazón con la suya. El Maestro también nos enseñó que no se trata de muchas palabras, sino de sinceridad. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo capítulo 6 versículo 7. Jesús nos enseñó a pedir desde una relación real, desde la confianza de un hijo que sabe que su Padre Celestial cuida de él. Cada vez que Jesús pidió,
lo hizo creyendo. Cada vez que oró, lo hizo con autoridad. Cada vez que clamó, lo hizo desde la seguridad de que el cielo respondería. Y esa es la forma en que tú también debes pedir. No como mendigo espiritual, sino como hijo amado. No con miedo, sino con certeza. Porque si el Hijo fue escuchado por el Padre, tú también lo serás, si aprendes a pedir como Él pidió. No hay oración poderosa sin fe. No hay milagro sin fe. No hay respuesta del cielo sin esa certeza absoluta que te impulsa a creer, incluso cuando todo lo que te rodea grita que es imposible. La fe no es una emoción, no es un pensamiento positivo. La fe es una decisión radical de confiar en Dios por encima de lo visible, por encima del diagnóstico, por encima de la lógica humana. Jesús fue claro y contundente en Mateo capítulo 21 versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No dijo algunas cosas, dijo todo. Pero añadió una condición que muchos ignoran, creyendo. La fe es esa llave invisible que abre los portones del cielo. Es ese grito silencioso que Dios escucha con fuerza. Es lo que hace que lo natural se rinda ante lo sobrenatural. Una fe inquebrantable no es la que se activa solo cuando las cosas marchan bien. Es la que se mantiene firme cuando no hay señales de respuesta, cuando todo parece perdido. Es la fe que tuvo Abraham al esperar un hijo cuando su cuerpo ya estaba muerto. La fe que tuvo Moisés al levantar su vara frente al mar. La fe que tuvo la mujer del flujo de sangre al tocar el manto de Jesús. Ninguno de ellos vio primero, creyeron primero. Muchos oran, pero no creen. Claman, pero dudan. Hablan de fe con la boca, pero su corazón está lleno de temor. La fe verdadera no coexiste con la duda. La fe camina sobre las aguas mientras la tormenta ruge. La fe declara sanidad mientras el cuerpo aún duele. La fe ve provisión donde hay escasez. La fe agradece antes de ver el milagro. Dios no responde a lamentos vacíos. Responde a la fe. Él se mueve donde hay convicción. Y cuando tú crees con todo tu ser, el cielo actúa a tu favor. Porque no hay puerta que no se abra ante un corazón lleno de fe. No hay cadena que no se rompa cuando una oración nace desde la certeza. La fe es el lenguaje del cielo, y quien habla ese idioma accede a lo imposible. Cree hoy como si ya hubieras recibido. Porque para el que cree, no hay nada, absolutamente nada, que les será negado. Pedir conforme a la voluntad de Dios no significa resignarte ni conformarte. Significa alinearte con el plan perfecto del Creador, confiar en que Él sabe más que tú y entender que su propósito siempre es más grande, más sabio y más eterno que cualquier deseo momentáneo. Significa elevar tus oraciones desde un lugar de fe madura, no desde el capricho del alma. La Escritura lo declara con claridad en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta no es una advertencia, es una promesa. Pedir según su voluntad es tener la garantía de que Dios está escuchando y que, tarde o temprano, responderá. Pero para pedir conforme a su voluntad, primero hay que conocerla. ¿Cómo puedes pedir lo que Él desea, si no conoces su corazón? La oración eficaz nace de una relación íntima con el Padre. Mientras más lo conoces, más aprendes a pedir lo que realmente importa. No desde el ego, sino desde el espíritu. No desde la necesidad superficial, sino desde el propósito eterno. Dios no es un genio que concede deseos. Es un Padre que forma, moldea y responde según el bien mayor. A veces su voluntad implica procesos, pruebas o esperas que no entendemos en el momento, pero que luego revelan su gloria en nuestras vidas. Pedir conforme a su voluntad es rendirte y decir con el corazón lo que Jesús dijo en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y al hacerlo, activas una fe profunda que trasciende las circunstancias. Cuando tus oraciones están alineadas con el plan divino, el cielo no permanece en silencio. Dios responde, abre caminos, provee, sana, libera. Puede que la respuesta no siempre llegue como tú esperas, pero siempre llegará como Él lo ha diseñado. Y cuando llegue, sabrás que fue perfecto.
Pedir conforme a su voluntad no te limita, te libera. Te saca del control humano y te introduce en la dimensión sobrenatural del reino. Porque cuando oras desde el corazón de Dios, las puertas que se abren no las puede cerrar nadie. Y los milagros que llegan son eternos, no momentáneos. Pide así, y verás como todo lo que el cielo tiene para ti comienza a manifestarse en tu vida. Dios no es indiferente al clamor de sus hijos. Él no es un juez frío ni un espectador distante. Es un Padre atento, apasionado, que se deleita en responder con poder a quienes se acercan con fe y con un corazón alineado a su voluntad. Pero no todas las oraciones tienen el mismo peso. Hay peticiones que activan el cielo, que estremecen el mundo espiritual, que provocan intervención divina inmediata. Son las peticiones que tocan el corazón de Dios porque nacen de un lugar profundo: la confianza, la humildad y la obediencia. Dios responde con poder cuando la petición nace del deleite en Él, no del simple deseo de obtener algo. Salmo capítulo 37 versículo 4 lo dice con una promesa clara: deleítate a sí mismo en Yahvé, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando te enfocas primero en amarlo, en honrarlo, en caminar con Él, tus deseos comienzan a transformarse. Ya no pides desde el ego, sino desde el espíritu. Y esa clase de oración es irresistible para el cielo. Las peticiones que buscan cumplir su propósito en la tierra, que claman por justicia, por almas, por restauración, por sabiduría, por dirección divina, son peticiones que abren los cielos. Dios no puede ignorarlas. Son peticiones como la de Salomón, que no pidió riqueza, sino sabiduría para gobernar con justicia. Y Dios no solo le dio sabiduría, sino también todo lo que no pidió. Porque cuando buscas lo correcto, el resto viene por añadidura. Mira a Ana, la madre de Samuel. Su oración no era solo el deseo de una madre estéril. Era una promesa ofrecida a Dios: si me das un hijo, lo consagraré a ti todos los días de su vida. Dios respondió con poder, no solo dándole un hijo, sino convirtiéndolo en uno de los profetas más grandes de la historia. Cuando tu petición tiene un propósito eterno, la respuesta no se hace esperar. Dios responde con poder cuando clamas desde el quebranto, cuando su nombre es glorificado a través de lo que pides, cuando tu oración no se trata solo de ti, sino de lo que Él quiere hacer a través de ti. Esas peticiones no solo se responden, se aceleran, porque en ellas hay propósito, hay alineación, hay rendición. Hoy puedes hacer ese tipo de oración. Una oración que toque el cielo. Una petición que provoque un milagro. Una súplica que no solo cambie tus circunstancias, sino tu destino. Pide con el corazón correcto, con la motivación correcta y con la fe encendida. Y prepárate, porque cuando Dios responde con poder, no hay límites para lo que puede hacer en tu vida. Hay oraciones que abren el cielo de inmediato, y otras que parecen tardar. Pero la diferencia no está en el poder de Dios, sino en la persistencia del que ora. Muchos claman una vez y se rinden. Hablan con Dios 2 o 3 veces y luego callan, creyendo que el silencio es señal de rechazo. Pero el cielo no responde al cansancio, responde a la fe que insiste, a la fe que se niega a rendirse, a la fe que sigue tocando, aun cuando la puerta parece cerrada. Jesús mismo nos enseñó que la oración persistente es una llave irrompible. En Lucas capítulo 18 versículo del 1 al 8, nos habló de una viuda que rogaba día y noche por justicia ante un juez injusto. Ese juez no temía a Dios ni respetaba a nadie, pero terminó haciéndole justicia simplemente porque la mujer no dejaba de insistir. Si un juez humano, indiferente, respondió ante la insistencia, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre Celestial? Persistir en la oración no es un acto de necedad, es una declaración de fe. Cada vez que oras, estás diciendo: sigo creyendo, sigo esperando, sigo confiando. Persistir es desafiar al tiempo, a la lógica, a las circunstancias, y decirle a Dios: no me moveré de aquí hasta que respondas, porque sé quién eres y sé lo que prometiste. No te canses de pedir. Aunque parezca que el cielo está en silencio, hay movimientos invisibles que se activan con cada palabra tuya.
Hay ángeles que se movilizan, puertas que se preparan para abrirse, respuestas que están siendo perfeccionadas. El retraso no es negación, es proceso, es formación, es crecimiento. El enemigo quiere cansarte, quiere convencerte de que no vale la pena seguir orando, que ya es muy tarde, que Dios no está escuchando. Pero tú debes pararte firme y seguir clamando, día tras día, noche tras noche, hasta ver el milagro manifestado. Porque el que persiste, alcanza. El que no se rinde, conquista. El que ora sin cesar, provoca que lo imposible se vuelva real. Dios honra la constancia. Dios responde al que no se suelta. Y si hoy te atreves a levantar una oración más, con más fe, con más fuego, con más esperanza, estarás un paso más cerca de ver lo que tanto has pedido. No te canses de pedir, porque puede que esa próxima oración sea la que lo cambie todo. Dios no es sordo. Su poder no ha disminuido ni su brazo se ha acortado. Si tus oraciones no están siendo respondidas, no es porque el cielo esté cerrado, es posible que algo esté bloqueando el canal. Así como una tubería se obstruye y el agua deja de fluir, hay condiciones espirituales que impiden que las respuestas de Dios lleguen a tu vida. No basta con pedir. Es necesario revisar el corazón, el estilo de vida y la actitud con la que estás orando. Uno de los mayores bloqueos es la doble intención. En Santiago capítulo 4 versículo 3 se nos advierte: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando lo que pides está basado en la vanidad, en el ego o en la competencia con otros, Dios no lo respalda. Él no alimenta la carne, Él honra la fe y el propósito. Si tu motivación no glorifica su nombre, no esperes una respuesta poderosa. El pecado oculto también bloquea. Puedes hablar con Dios con palabras hermosas, pero si tu corazón está lleno de resentimiento, orgullo, envidia o desobediencia, tu oración no sube. La falta de perdón es otro obstáculo enorme. Si guardas rencor contra alguien, estás reteniendo la misericordia que tú mismo estás pidiendo. Jesús fue claro: si no perdonas, no serás perdonado. Y si no eres perdonado, ¿cómo esperas recibir bendición? La duda es una barrera silenciosa pero letal. Puedes decir con tu boca yo creo, pero si tu corazón está lleno de miedo y desconfianza, estás contradiciendo tu propia oración. La fe es indispensable, pero la fe genuina no coexiste con la incredulidad constante. Una oración sin fe es solo ruido, y el cielo no responde al ruido, responde a la convicción. También hay bloqueos que vienen por falta de obediencia. Quieres que Dios te hable, pero no estás dispuesto a escuchar. Quieres que te dé, pero no haces nada con lo que ya te dio. Quieres que abra puertas, pero no das pasos de fe. La oración sin obediencia es una petición incompleta. Y Dios responde a quienes están alineados con su camino, no a quienes quieren atajos. Hoy es tiempo de examinar tu vida. ¿Qué está bloqueando tus oraciones? ¿Qué raíz necesita ser arrancada? ¿Qué actitud necesita ser transformada? Porque cuando quitas los obstáculos, las respuestas fluyen. Cuando limpias el camino, el cielo se abre. Y cuando oras con un corazón libre de estorbos, entonces Dios no solo te escucha, también actúa con poder. Hay una llave secreta, una actitud espiritual que transforma la oración común en una oración poderosa: la gratitud. No es solo un detalle bonito o un gesto educado, es una fuerza espiritual que conmueve el corazón de Dios. Cuando pides con gratitud, estás declarando que confías en Él incluso antes de ver la respuesta. Estás diciendo con tus actos: sé que ya estás obrando, aunque mis ojos aún no lo vean. En Filipenses capítulo 4 versículo 6, la palabra dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Eso significa que cada vez que pidas, hazlo agradeciendo, porque el agradecimiento demuestra fe. No es difícil dar gracias cuando el milagro ya se cumplió. Lo verdaderamente poderoso es dar gracias cuando aún estás en la espera, cuando todo parece igual, cuando la respuesta no ha llegado, pero tú crees que llegará.
La gratitud prepara el ambiente para los milagros. Es como poner una alfombra roja al favor de Dios. Cada vez que oras con un corazón agradecido, estás reconociendo que todo lo que tienes proviene de Él, y que lo que aún no tienes está en sus manos perfectas. La gratitud honra a Dios. Le dice que confías en su tiempo, en su forma, en su voluntad. Y cuando Él ve eso, responde con poder. Hay personas que solo se acercan a Dios con listas de peticiones, como si Él fuera un cajero celestial. Pero cuando vienes con agradecimiento, con humildad, con gozo por lo que ya ha hecho, abres el cielo sobre tu vida. Porque quien es agradecido por lo poco, está preparado para lo mucho. Y Dios no entrega abundancia a un corazón que no sabe valorar. Ser agradecido incluso en medio del dolor, de la escasez, de la batalla, es uno de los mayores actos de fe. Porque le estás diciendo al Padre, no necesito ver para creer. Solo necesito saber que tú estás conmigo. Esa clase de gratitud desata bendiciones, derriba murallas y rompe cadenas. No esperes a milagro para dar gracias. Agradece ahora, en medio de tu petición. Levanta tus manos no solo para pedir, sino para alabar. Abre tu boca no solo para clamar, sino para exaltar. Porque cuando la gratitud llena tu oración, Dios llena tu vida con respuestas sobrenaturales. Y lo que parecía lejano, se vuelve inminente. Hay momentos en la vida espiritual donde orar no es suficiente, donde la batalla es más intensa, la carga más pesada, el silencio más profundo. Y es en esos momentos cuando Dios nos llama a una dimensión más alta, al poder del ayuno unido a la oración. Porque cuando el espíritu se fortalece y la carne se debilita, lo imposible empieza a ceder. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 17 versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. No estaba hablando solo de demonios, sino de toda situación espiritual que requiera autoridad, sacrificio y enfoque. Hay puertas que solo se abren cuando decides consagrarte, cuando eliges negarte a ti mismo para buscar el rostro de Dios con intensidad. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti, te sensibiliza, te limpia, te prepara para escuchar y para actuar conforme a su voluntad. El ayuno es una declaración radical. Es decirle a tu carne, no me gobiernas. Es decirle a tus emociones, no son mi brújula. Es decirle a Dios, te deseo más que cualquier otra cosa en este mundo. Cuando ayunas con propósito, tu espíritu se afila como una espada. La oración se vuelve más intensa, más sincera, más alineada. Y cuando ambas se unen, ayuno y oración, se desata una dimensión de poder que transforma atmósferas. Las cadenas invisibles comienzan a romperse. Las fortalezas mentales caen. La confusión se disipa. La respuesta que parecía lejana comienza a acercarse. Porque el ayuno activa lo sobrenatural, no por mérito humano, sino por una rendición total delante de Dios. Ayunar no es dejar de comer por religiosidad. Es apartar ese tiempo de hambre física para alimentar el espíritu con más oración, más palabra, más intimidad. Es consagrar tu cuerpo, tu mente y tus emociones para enfocarte en lo eterno. Es darle al cielo una señal de que estás listo para lo que venga, que estás preparado para obedecer, para avanzar, para recibir. Hay milagros que no han llegado porque aún no has combinado tu clamor con el sacrificio. Hay puertas que siguen cerradas porque todavía no has dado el paso de rendición total. Pero si hoy decides unirte al poder del ayuno y la oración, el cielo comenzará a moverse. No porque estés comprando un milagro, sino porque estás demostrando que Dios es más importante que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Prepárate, porque cuando ayunas y oras con fe, algo poderoso sucede. El cielo responde, la tierra tiembla y las promesas que estaban detenidas comienzan a manifestarse con gloria. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló directamente, no te quedes con esto solo para ti. Suscríbete ahora mismo para seguir recibiendo mensajes que fortalecen tu fe y activan el poder de Dios en tu vida. Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame, ¿cuál es esa petición que hoy estás creyendo que Dios va a responder?
Quiero orar contigo y por ti. Y sobre todo, comparte este video con alguien que lo necesite, porque tal vez, con un simple clic, seas el instrumento que Dios use para llevar esperanza y respuesta a otra vida. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios quiere hacer algo grande contigo. Suscríbete, comenta y comparte. Y juntos vamos a ver cómo el cielo se manifiesta en la tierra.